El sonido fue seco y definitivo. Un rasgado corto, como el de una hoja arrancada de un cuaderno, pero con la gravedad de algo que no puede recuperarse. El papel se abrió en dos y los trozos cayeron en abanico sobre el pecho de Brandon Coleman. Por un segundo, la sucursal quedó suspendida en ese ruido. La luz fluorescente sobre las mesas, las plantas sintéticas, la pantalla del TPV que parpadeaba con una notificación sin importancia. Y sin embargo, el rasgado condensó todo lo que no se dijo: sospecha, poder, permiso para humillar. Sarah Winters, la gerente, sostenía la otra mitad del cheque como quien exhibe un fallo inevitable. Su voz era fría y administrada. Un cliente a la derecha murmuró algo que no llegó. Nadie se levantó. Sobre los restos del documento, Brandon mantuvo las manos quietas, las palmas hacia abajo, como si un gesto impulsivo pudiera convertir aquel desgarro en otra cosa. Su mirada no buscó confrontación, buscó reconocimiento. Alguien en la fila, más tarde, diría que el aire olía a lluvia y a tinta de impresora. En la grabación que Brandon hizo, que empezaría a ser vital en las horas siguientes, se oye otro sonido: su respiración contenida, la cámara del móvil captando en primer plano los fragmentos del cheque y las manos de Sarah. En el minuto 52 del documento de audio, después del remolino de preguntas y del llamado a seguridad, llega una voz distinta al pasillo. James Anderson, vicepresidente regional, que entra caminando con la premura de quien viene a apagar un fuego administrativo. Al verle, su trato cambió. Dijo una sola palabra con tono medido: «Señor». Esa palabra resonó más que el papel rasgado. Se filtró en la grabación, en el silencio de los testigos, en la mente de Brandon. No era solo deferencia, era la confirmación tardía de algo que la sucursal le había negado en los minutos previos. «Señor» fue una restitución verbal que llegaba demasiado tarde y, precisamente por eso, dolía más. La cámara del móvil siguió grabando. Brandon tomó fotografías de los pedazos esparcidos, fotos del sello de la sucursal, del ticket del aparcamiento, de la pantalla con la hora marcada, 11:34. Cada imagen era una pieza de un cuento que nadie en ese mostrador parecía dispuesto a aceptar como verdad. Si valoras estas historias, suscríbete para que se sigan contando. La mañana anterior había sido otra historia. A las 6:15, Brandon había cerrado la puerta de casa sin prisa. Maya, su hija de 9 años, todavía tenía los rizos pegados a la cara por la almohada. Su mochila escolar esperaba junto a la mesa. Antes de salir, Brandon colocó en la mesa el maletín marrón, que había pertenecido a su padre. El maletín había viajado con él desde su primer piso compartido, hasta aquella mañana en la que lo guardó casi por reverencia. Era más que cuero y hebillas, llevaba tarjetas, recibos de empresas, un viejo reloj y, sobre todo, una disciplina heredada. Su padre le había dejado un consejo que repetía en voz baja cuando la duda venía: no dejes que nadie te haga pequeño. El cheque de 10 millones venía de la venta de una startup de seguridad de datos que Brandon había construido con pocas certezas y mucha determinación. Era el resumen material del trabajo de años: inversores, noches sin dormir, contratos, la mesa de la cocina convertida en oficina. No era ostentación, era cierre. La suma, escrita en tinta negra, no debería haber sido motivo de desdén, sino de trámite. Llegó a la sucursal de First Heritage Bank con la tranquilidad de quien sigue un ritual conocido. Había llamado antes para confirmar que podían procesar un cheque de esa cuantía sin complicaciones. Le dijeron que acudiera con identificación y documentación. Todo en orden, pensó. Entró con el maletín, el sobre y la sensación de que aquello sería una formalidad. El primer intercambio con Sarah fue administrativo. Una comprobación de rutina, preguntas sobre el origen de los fondos, algo de papelería y una petición extra. «¿Podría verificar su cuenta en otra sucursal?», dijo ella, sin levantar demasiado la voz, con la seguridad de quien aplica protocolos. Brandon presentó la documentación que le pidieron: contrato de compraventa, certificaciones, identificación, todo parecía correcto. Aún así, las preguntas se alargaron, una consulta que se convirtió en otra. «¿De dónde procede exactamente ese dinero?», insistió Sarah. «¿Nos puede dejar una copia de ese acuerdo? ¿Quién firma aquí?». Una escalera de suspicacias que no justificaba la manera en que el diálogo se tensó. Hubo un momento en que las cámaras de la sucursal, que en la mayoría de los bancos pasan desapercibidas, se convirtieron en evidencia silenciosa. Muchas de las personas presentes no supieron cómo actuar.
Helen Davis, una mujer mayor sentada en la sala de espera, observó la escena con la boca apretada. Después, comentó en su declaración que sintió incomodidad. Nadie abrió el hueco entre las sillas, nadie le pidió que se calmara ni que explicara con más cuidado. El trámite, que debía haber sido burocrático y sin aspavientos, derivó en interrogatorio. La presencia de seguridad llegó como una puntualización. Un hombre joven, uniforme discreto, se posicionó cerca del mostrador. No tocó a Brandon. Asesores de seguridad pueden venir por muchas razones: un error de sistema, una alarma por transferencia inusual, un procedimiento. La suma era importante, y en su defensa, los bancos suelen tener protocolos para cantidades fuera del ordinario. Pero la diferencia entre protocolo y trato preventivo se notó en cada frase. Cuando la gestualidad se transforma en hostilidad, la institución empieza a tomar partido sin pronunciarse. Brandon mantuvo la calma. Su voz fue siempre moderada, su comportamiento medido. No gritó, no hizo aspavientos. Registró lo que ocurría. Antes de que el cheque fuera partido en dos, ya había abierto la aplicación de cámara. Tomó varias fotografías. Una captura la firma, otra el número de cuenta en la esquina del documento, otra el sello del banco. Luego empezó a grabar. No porque pensara en un juicio, sino porque su experiencia vital le había enseñado que el testimonio propio, grabado, tiene más fuerza que la palabra sola. La grabación captó la secuencia exacta, la petición de más papeles, la llamada a un superior, la llegada del agente de seguridad, la discusión, si se le puede llamar así, y la rotura. Las palabras de Sarah se oyen claras en el audio. «Esto es fraudulento», dijo en un tono que no permitía réplica. La frase flotó en el aire como una acusación técnica, casi administrativa, pero también con el peso de una sospecha personal. Y cuando procedió a romper el cheque, su gesto fue deliberado. Tomó el papel, lo dobló y lo partió con un movimiento seco, como quien descarta un justificante inválido. Los trozos cayeron sobre Brandon. La cámara recogió como fragmentos de aquel símbolo de su vida. El pago de un trabajo que cerraba un ciclo, se desparramaban sin ceremonia. El silencio de los clientes fue ejemplar. 12 testigos, recuento hecho luego, observaron sin intervenir. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron interés en sus móviles. Herren, la mujer anciana, más tarde contaría que se sintió como si hubiera presenciado una cosa fea, pero no supo si debía interponer su voz. En la grabación se escucha un leve bufido, casi un suspiro colectivo, que no se convierte en acción. Ese silencio testificó tanto como la imagen del cheque roto. James Anderson llegó con la formalidad de quien ocupa un puesto alto y entiende que su presencia debe restablecer el orden. Entró del brazo de una carpeta, saludó con un apretón a empleados y visitantes y al identificar a Brandon su tono cambió. «Señor», pronunció, y el apelativo quedó en el aire con una combinación de disculpa y reconocimiento. No dijo «lo siento», no ofreció un gesto que reparase los minutos anteriores. Pero la forma, esa palabra, fue un gesto que dejó claro quién era digno de deferencia en esa sala. La palabra, sin embargo, también trajo su propia carga. Para Brandon, señor remitía a una lógica de reconocimiento que llega solo cuando el poder superior lo confirma. Es decir, la dignidad de una persona dependía del reconocimiento de su estatus por parte del hombre con la jerarquía inmediata. El hecho de que la gerente no hubiera utilizado ese trato hasta que James entró, lo dijo todo sobre cómo se habían calibrado las sospechas. Brandon no se precipitó en ese instante. La cámara seguía grabando. En la grabación se oye una voz que pide calma, la de Anderson quizá, y otra que intenta redactar una solución. Se ofrecían disculpas técnicas y un intento de reordenar la escena. Anderson conversó con Sarah en voz baja. «Háganlo bien», dijo, o algo en ese tenor. Luego miró a Brandon con la intención de restituir el proceso comercial. La cámara lo captó hablando con una cortesía que la sucursal no le había brindado antes. Fuera de la formalidad, algo más profundo se estaba dirimiendo: la diferencia entre un error de procedimiento y una práctica rutinaria que apuntaba a ciertos clientes. Enseguida, la conversación se volvió menos sobre el cheque y más sobre quién, dentro del banco, había aprendido a desconfiar de una persona como Brandon. No era una acusación explícita contra Sarah, sino una pregunta sobre la cultura interna. ¿Por qué tantas decisiones de control? ¿Por qué esa rapidez en asumir fraude? ¿Por qué esa prontitud en exponer y humillar?
Y en el centro, Brandon, con su maletín, con su hija en casa, con la sensación de que la dignidad le había sido negada. Una vez repuesto el orden administrativo, con el cheque roto y la nota de la conversación añadida al expediente, Anderson propuso una medida: mover la gestión a la oficina regional para revisar el caso con calma. Fue el gesto clásico que muchos ejecutivos usan para desplazar una controversia: lo gestionamos desde arriba. Pero para Brandon, la medida tenía olor a soluciones privadas, a gestos que se quedan en un pasillo de la empresa y nunca se convierten en actos de reparación pública. En ese pasillo, antes de que cualquier cierre administrativo llegara, Brandon tomó una decisión. Había algo que las horas de su vida le habían enseñado: la memoria de un agravio se diluye si no se documenta. No quería que la versión oficial fuera la que naciera de la eficiencia del banco, quería que la verdad se impusiera. Sacó su teléfono, revisó las fotos, escuchó la grabación y la repitió en su cabeza. El sonido del papel roto seguía resonando. En un gesto que sería determinante, copió las imágenes y los audios en diferentes carpetas, envió algunas al correo, subió otras a la nube. No buscaba la confrontación sin sentido, buscaba pruebas. Mientras tanto, en la sala de espera, Helen se acercó. Con la voz temblorosa y la claridad de quien no quiere verse envuelta en un conflicto mayor, le dijo a Brandon: «Hijo, yo vi lo que pasó. Si necesitas, yo doy mi nombre». Esa frase fue un reconocimiento humano que vale más que muchos documentos. Tener un testigo dispuesto a declarar era, en el lenguaje de las instituciones, una posibilidad concreta de corroborar la versión. Brandon agradeció el ofrecimiento con una inclinación de cabeza. No era una victoria, pero era una ayuda. A partir de ese momento, los minutos posteriores se llenaron de decisiones pequeñas y exactas: hablar con el piso regional por teléfono, pedir el número de expediente, tomar nota del nombre del guardia, anotar el nombre del directivo que había intervenido. En la grabación se oyen intercambios fragmentados, frases como «lo revisaremos», «por favor espere», «lo siento por su experiencia», palabras que, por su propia naturaleza, pueden sonar a protocolo más que a reparación. Brandon, sin embargo, anotó todo. Antes de salir de la sucursal, Brandon dejó copia de los audios y las fotos en su correo electrónico personal y en 2 cuentas de almacenamiento diferentes. No era paranoia, era previsión. Sabía que el tiempo y los recursos del banco podrían comprar silencio si se les permitía. Por eso, tomó otra decisión: no aceptar una solución privada sin un rastro público. No quería un acuerdo en la sala de espera firmado con un apretón y una cláusula que borrara la memoria. Quería transparencia y medidas que impidieran que otros pasaran por lo mismo. Al cruzar la puerta, la lluvia había empezado a apretar. El maletín se mojaba en el borde, la correa prendía pequeñas gotas. Brandon llamó a su abogado de confianza y a una periodista que había seguido historias de discriminación en servicios financieros. No lo hizo para provocar un escándalo inmediato, sino para poner un cerrojo, que hubiera otros ojos sobre el caso. La grabación, las fotos y la declaración de Helen constituían la primera capa de evidencia. Cuando Brandon habló por teléfono con Jordan Hayes, el abogado de derechos civiles que años atrás había defendido a su socio en un contrato complejo, no lo hizo con dramatismo. Habló con claridad sobre los hechos: los minutos en la sucursal, la rotura del cheque, la actitud de Sarah, la palabra «señor» pronunciada por Anderson. Jordan escuchó y preguntó detalles. «Guarda todo», dijo, «no borres nada, eso puede ser relevante». No hubo grandes promesas, hubo indicaciones precisas y frías, la voz de quien sabe que los casos requieren paciencia y pruebas. La llamada a Elena Martínez, la periodista investigadora, fue diferente. Elena tardó poco en percibir lo que Brandon intuía: la escena en el banco podría ser una pieza de algo más grande. Tenía experiencia con manuales internos y listas de alertas que terminaban discriminando a ciertos barrios y perfiles. «Envíame lo que tengas», dijo Elena, «si hay patrón, te lo haré saber». No se comprometió a nada público en ese momento, simplemente pidió acceso a la evidencia. Esa misma noche, en su casa, mientras Maya dormía y la lluvia golpeaba la ventana, Brandon revisó de nuevo las fotografías, escuchó la grabación donde la palabra «señor» se repetía con la nitidez de un martillo, y buscó en su maletín el viejo reloj de su padre. Lo tocó con la palma y por un instante pensó en la cadena de decisiones que lo habían traído hasta allí. No era solo su cheque, era la suma de muchas miradas que miran con sospecha a los mismos rostros.
Había algo simbólico en la manera en que el banco había tratado su documento. Una institución que niega la palabra hasta que una figura con rango decide concederla. Señor no fue solo un título, fue la comprobación de que el respeto puede ser administrado y condicionado. Esa idea se incrustó en su cabeza con la gravedad de una certeza que necesitaba ser discutida en la esfera pública. Los días siguientes serían una sucesión de llamadas y decisiones técnicas. El intercambio de correos con el banco solicitando un expediente formal de lo sucedido, la petición de acceso a las cámaras de seguridad, las copias de los protocolos internos que Sara alegó aplicar. Brandon no se dejó llevar por la urgencia. Actuó con la contención que su formación de empresario le había dado. Sabía que la indignación sin evidencia se convierte en rumor. La evidencia sin divulgación se vuelve papel en un cajón. Entretanto, la comunidad virtual empezó a prestar atención. Un mensaje de Elena, breve, decía: si hay manuales internos y sospechas de sesgo, esto puede llegar más allá. Brandon no buscó viralidad por viralidad, buscó que la historia fuese conocida por quienes tienen herramientas para investigar. Sabía que un par de ojos periodísticos y un abogado con experiencia podían transformar una versión aislada en una denuncia con peso. En ese primer segmento de la historia, la escena del banco no solo mostró la humillación de un individuo, mostró la pequeña maquinaria institucional que permite que esa humillación ocurra. Protocolos que se interpretan de forma proteccionista, decisiones en minutos que definen la dignidad de una persona. El cheque roto fue la metáfora visible, el papel que representaba décadas de trabajo y ahora yacía en filones, para ser recogido y contado. Pero la vida no se condensa en un momento. Brandon tenía obligaciones, una hija, una familia, una empresa, inversiones y comunicaciones pendientes. No era alguien que buscara protagonismo a toda costa. Su impulso fue convertir el agravio en evidencia que pudiera sostener una petición de cambio. No quería venganza, quería prevención. Mientras preparaba sus notas y almacenaba los archivos, la pregunta que se repitió en su cabeza fue simple: ¿por qué la deferencia se guardaba para el momento en que un superior lo reconociera? Esa interrogante era la llave que abría el sentido público de su experiencia. No pedía que las personas fueran tratadas con deferencia por sumas de dinero, pedía que la dignidad fuera el punto de partida, no la meta a la que se llega solo cuando alguien con autoridad lo decide. Las horas que siguieron al incidente fueron de planificación. Brandon y Jordan trazaron un camino de pasos, ninguno de ellos impulsivo. Solicitud formal de la grabación de la sucursal, petición de expediente administrativo, identificación de testigos, preservación de dispositivos. Elena planteó preguntas sobre si la entidad tenía políticas que pudieran explicar un rechazo tan rápido a una persona en función de su apariencia social y geográfica. Si existen triggers en los manuales, escribió en un correo, eso mostrará un patrón. La decisión de Brandon de documentar no fue una respuesta emocional sino estratégica. Grabó por instinto, pero también por experiencia. Sabía que cuando las instituciones se ven en apuros, su primera reacción es proteger la reputación. Nada se gana permitiendo que el primer gesto sea un apretón de manos. La evidencia digital evita que la memoria quede mediatizada por la versión oficial. El 14 de marzo, fecha del incidente, se convirtió en una marca en el calendario. En su casa, Brandon escribió la hora exacta, los nombres involucrados y dejó un registro para su hija, para su equipo y para él mismo. Había un componente personal que no quería perder de vista. Maya debía crecer sabiendo que su padre no aceptó que le arrebataran la dignidad sin respuesta. No buscaba convertirle en parte de la herida, buscaba construir un precedente para su educación cívica. Hacia el final de esa primera jornada de recopilación, con la lluvia amainando y la ciudad atenuando su ruido, Brandon revisó de nuevo la grabación. En el minuto 52, justo en la franja donde Anderson pronuncia «señor», se sintió un nudo. Esa palabra se repitió en su cabeza como un motivo musical. Ahora sabía que no sería un caso que quedara encerrado en la administración de un banco. Era algo que debía abrirse al escrutinio. Afuera, las luces de la ciudad parecía que ofrecían dos versiones de sí mismas: el brillo de un negocio que funciona y la sombra que proyecta cuando una persona es excluida de su sistema. Brandon respiró hondo, guardó el teléfono y miró al reloj del maletín, el que su padre había llevado en tantos viajes. Tomó una decisión que marcaría la dirección de los próximos días: no aceptar un arreglo a puerta cerrada. Si el banco quería reparar, que fuera en público y con medidas estructurales.
Con la grabación respaldada en varias nubes, con fotos en 3 carpetas diferentes y con la declaración informal de Helen, Brandon se preparó para dar el siguiente paso. No lo haría solo. Había puesto en copia a Jordan y a Elena. Sabía que lo que sucediera después no sería solo suyo. Se trataba de exponer si aquel episodio era una falla humana o el síntoma de políticas más profundas. Cuando cerró la laptop y apagó la luz de la cocina, escuchó otra vez el sonido imaginario del papel rasgándose. Esa noche durmió con la sensación de que algo había cambiado para siempre, no por la rotura física del cheque, sino por la evidencia que había reunido y por la determinación que había prendido en él. No buscó revancha, buscó justicia que sirviera para otros. En la mañana siguiente, antes de volver a su rutina, repasó mentalmente la cronología. 14 de marzo, 11:34, cheque de 10 millones, Sarah Winters como la gerente que tomó la decisión, James Anderson interviniendo en el minuto 52 con «Señor» y Helen Davis como testigo. Cada elemento era una pieza. Cada pieza necesitaba ser colocada en un contexto mayor. La posibilidad de que el banco siguiera protocolos que, aunque se presentaran como técnicos, terminaban apuntando de forma desproporcionada hacia clientes de ciertos perfiles. Brandon también sabía una cosa más. Las instituciones reaccionan cuando la atención pública requiere cambios. No era un acto de ego exponer una injusticia. Era una estrategia para forzar transparencia. Por eso, antes de hacer pública la historia, si es que la hacía pública, quería estar preparado, con pruebas, con aliados y con la claridad de lo que pediría. No buscaba destruir, buscaba que el banco respondiera con remedios reales, revisión de manuales, capacitación antisesgo, mecanismos de supervisión y compensación para víctimas. El teléfono vibró con un mensaje de Elena. «Hay patrones, mañana te llamo, guarda todo». Brandon contestó con un pulso medido. Tenía la sensación de estar en el umbral de algo más grande. Un hombre que llega a una sucursal y ve su cheque roto puede ser una anécdota, pero un patrón de casos similares puede convertirse en reforma. Esa era la línea que tenía que trazar. Y entonces, como quien sale a la calle después de una tormenta para comprobar los desperfectos en el jardín, Brandon dejó la casa con el maletín al hombro y la determinación intacta. No sabía cuánto tardaría en llegar a algo que mereciera la palabra cambio, pero sí sabía que no permitiría que el episodio se diluyera en la confidencialidad de los pasillos bancarios. Al cruzar la acera, con la ciudad despertando, su teléfono vibró de nuevo. Un correo nuevo, esta vez del propio banco, con el asunto «Incidente del 14 de marzo, seguimiento». Brandon lo abrió con calma. Era un mensaje formal, estándar en buena parte. Promesas de investigación interna, la posibilidad de revisión del expediente, un ofrecimiento de reunión privada. Todo ello enmarcado con frases que protegen a la institución. Valoramos su experiencia, estamos revisando el caso. Nada indebido, pero tampoco aquel tipo de lenguaje que admite medidas estructurales. Brandon guardó el teléfono y miró al cielo nublado. La palabra «señor» seguía resonando en su memoria. Sabía que lo que vendría, las llamadas con el abogado, la conversación con la periodista, la posible filtración de documentos, requeriría paciencia y estrategia. No era un combate de fuerza bruta, sino de precisión. Y en ese momento, justo cuando la cámara del relato se queda en plano medio y la luz se atenúa, la historia espera su próximo movimiento. Las decisiones que transforman una ofensa en una pregunta pública, la investigación que empieza a tejer conexiones y la posibilidad de que un manual interno deje de ser letra muerta para convertirse en evidencia. Brandon respiró hondo, pulsó de nuevo el botón de grabación en su teléfono, apretó las imágenes en una carpeta cifrada y con la llave del maletín apretada bajo el brazo, caminó hacia la estación de metro, donde su vida privada y su vida pública comenzaban a superponerse en una línea que no sabía exactamente a dónde iría. La mañana en la que Brandon cerró la tapa del portátil y guardó el maletín no fue el principio de la historia, sino su punto de partida. Lo que vino después fue un despliegue de plazos, correos y llamadas que transformaron un agravio individual en un problema público. Elena Martínez trabajó como quien sigue un rastro de migas de pan. Cada contacto, cada documento recibido, cada testimonio curvaba la línea de lo personal hasta convertirla en evidencia documental. A los 2 días de la rotura del cheque, Elena recibió un correo electrónico anónimo.
El remitente, según la cabecera, venía desde una cuenta fuera de la red corporativa de First Heritage Bank. En el archivo adjunto había una carpeta con nombres técnicos y un PDF titulado Protocolos de verificación, V.3. Elena lo abrió en una sala de prensa con la luz apagada y el ruido de la ciudad colándose por la ventana. El documento no era un ataque sensacionalista, estaba escrito en la prosa sobria de un manual operativo, listas de factores de riesgo, pasos a seguir cuando una operación superaba umbrales predeterminados, flujogramas de escalación. Entre tablas y notas al pie aparecía un término que repitió como un eco: triggers. En otro archivo, una presentación formativa daba ejemplos de condiciones que debían activar medidas adicionales de verificación. No había una instrucción explícita que dijera discriminar, pero sí un patrón, códigos postales y perfiles de riesgo como criterios que, en la práctica, se aplicaban con mayor frecuencia a clientes provenientes de barrios de mayoría racializada. Elena llamó a Brandon desde el coche. «No la abras todavía en público», le dijo. «Déjalo en bruto. Envíamelo». Brandon se ajustó a la prudencia que su propio equipo jurídico pedía: copias cifradas, respaldos, envío a Jordan Hayes. Jordan, tras una lectura rápida, pidió asegurar la cadena de custodia. «Necesitamos verificar el origen de esos archivos y quién tiene acceso», dijo, no porque dudasen de la autenticidad, sino porque la fortaleza del caso dependía de la solidez del rastro documental. Mientras tanto, la respuesta pública del banco fue la que muchas instituciones eligen cuando la crisis amenaza su reputación: un comunicado lacónico. First Heritage Bank lamenta profundamente el incidente ocurrido el 14 de marzo. Estamos investigando y tomaremos las medidas adecuadas, decía el texto, redactado con la cautela de quien evita admitir falla sistémica. Richard Morrison, el CEO, firmó una nota pública en la que prometía revisión y transparencia, palabras que suenan bien en un comunicado, pero que precisan de acciones para convertirse en reales. En correos internos, sin embargo, se notaba la tensión: consultas legales, llamadas al Departamento de Relaciones Públicas, instrucciones para contener el daño. Elena publicó el primer reportaje en su medio una semana después. Lo titubeante de los verbos en los comunicados institucionales contrastaba con la contundencia de los documentos filtrados. Según manuales internos, el banco utiliza listas de alertas que incluyen códigos postales y perfiles socioeconómicos como factores para elevar procesos de verificación. El artículo incluyó extractos breves y verificables de los archivos, y reprodujo fragmentos de la grabación que Brandon había facilitado. La voz de Sarah pronunciando con dureza: «Esto es fraudulento», y minutos después, esa otra voz que reverberaría por la historia: «Señor». Elena publicó imágenes del cheque roto, los pedazos desperdigados sobre el pecho de Brandon, y capturas del timestamp, 11:34. La publicación de Elena no cayó como noticia aislada, actuó como un detonante. En pocas horas, el post de Brandon en LinkedIn, un relato sobrio y documentado de lo ocurrido, acompañado de fotos y de la grabación, recibió decenas de comentarios que se convirtieron en testimonios. Había otros, relatos de clientes que contaban episodios de dudas injustificadas, rechazos inexplicables o microhumillaciones que, sumadas, formaban un patrón. Jordan y Elena empezaron a recibir mensajes directamente en la cuenta de correo que Brandon había habilitado, historias que confirmaban la existencia de un modus operandi. Desde el anonimato surgió una nueva pieza. Terry Wilson, ex empleado del banco que había trabajado en compliance hasta el año anterior, contactó con Elena a través de un canal seguro. En una conversación encriptada mostró su rostro solo en una llamada de audio, pero envió carpetas enteras, correos internos, slides de formación y un memo firmado por un responsable de riesgo que hablaba de optimización de recursos mediante la priorización de verificaciones. Los documentos no decían explícitamente hacer perfil racial, pero existían instructivos que relacionaban áreas geográficas y modelos de riesgo usados para decidir cuándo elevar operaciones a revisión manual. Terry explicó, con un tono cansado y sin ánimo de escándalo, que aquel sistema había sido presentado como un avance técnico para combatir el fraude, pero que quienes lo habían implementado no habían previsto sus efectos desproporcionados en la práctica. «Se diseñó para detectar patrones», dijo Terry. «El problema fue que los patrones coincidían con la distribución de color y renta de la ciudad».
Con cada nuevo archivo y nueva voz, la narrativa se alejaba del caso singular y tomaba forma de relato institucional. No era solo Sarah contra Brandon, había un sistema que validaba sospecha antes que dignidad. Jordan transformó los relatos en estrategia, documentación ordenada, peticiones formales de acceso a expedientes y la presentación de una queja ante la Comisión Bancaria del Estado. La queja pedía una investigación exhaustiva y buscaba que la autoridad convocase una audiencia pública. La comisión aceptó la petición y fijó fecha. Entretanto, la historia cruzó el umbral de la esfera local y encontró resonancia en comunidades y organizaciones de derechos civiles. Hubo concentraciones delante de sucursales de First Heritage. Los manifestantes llevaban carteles y voces que exigían no solo reparación para Brandon, sino cambios que impidieran que otros sufrieran lo mismo. La presión iba más allá de la indignación, implicaba necesidad de transparencia institucional. El día de la audiencia pública, el salón de la comisión estaba a tope. Medios, miembros de la comunidad, académicos y ejecutivos bancarios ocupaban las butacas. En la tribuna, en orden cronológico, se presentó la evidencia. La grabación de Brandon, las fotografías del cheque, correos internos y slides filtrados por Terry. Elena y Jordan hablaron en representación de la versión pública. Helen Davis, la testigo de la sala de espera, subió al estrado con el temblor propio de los que no están acostumbrados a hablar en público y, sin embargo, querían dejar constancia de lo que habían visto. Su voz, clara y pausada, contó lo que ya había dicho en privado. Vi a un hombre siendo tratado con sospecha más que con respeto. Me sentí muy mal porque nadie intervino. Fue una declaración simple que pesó tanto como los documentos, la mirada de quien estuvo allí y no se quedó muda. Cuando Brandon tomó la palabra, su tono fue contenido. No buscó teatralidad, describió hechos con precisión y ofreció su evidencia. Reprodujeron en la sala el minuto 52 de la grabación. Ese instante, antes insignificante para la mayoría, llenó el salón con su carga simbólica. El papel desgarrado, la acusación de Sarah, la entrada de Anderson y la sola palabra que cambió el tenor de la sala. Señor. La repetición en ese contexto judicial transformó la palabra en documento. Jordan pidió que se considerara cómo un gesto de reconocimiento tardío se volvía prueba de una cultura que valida algunas presencias y desconfía de otras. Sarah Winters compareció también. En su testimonio, admitió haber seguido los protocolos que se le habían indicado. Explicó que, según su percepción y la formación recibida, la suma y la documentación requerida activaron un proceso de verificación. Evitó pronunciar matices personales, defendió su interpretación de las reglas. La comisión, respetando el debido proceso, recogió su versión y la confrontó con los registros. Correos de escalación, alertas generadas por el sistema y las notas del guardia que había estado presente. James Anderson, por su parte, describió su llegada a la sucursal y afirmó que, al identificar a Brandon, trató de restituir la normalidad en la atención. La palabra señor apareció en su testimonio no como disculpa, sino como reconocimiento de un formalismo profesional. Los miembros de la comisión, con gesto serio, interrogaron sobre por qué el trato variaba tanto entre empleados y cómo los protocolos permitían dicha variabilidad. En la sala, los extractos del manual se leyeron en voz alta. Un jefe de cumplimiento del banco trató de contextualizarlos como herramientas de prevención del fraude diseñadas para proteger a la clientela. Pero el lector público de esos fragmentos hizo legible otra cosa. Directrices vagas que dejaban amplia discrecionalidad a la persona que, en el mostrador, debía decidir. Los slides mostraban ejemplos de señales que activaban verificaciones manuales. Los correos del banco evidenciaban una presión por reducir pérdidas atribuibles al fraude y un ánimo por agilizar las detecciones. Las diapositivas no hablaban de raza, pero hablaban de barrios y segmentos y de la necesidad de eficiencia en la revisión. Una receta que, en la práctica, concentraba controles en cierto tipo de clientes.
En el salón se abrió un espacio para la restitución pública. Testimonios de otros clientes que habían sufrido revisiones injustificadas se sumaron al expediente. Algunos relataron pequeños episodios que, leídos en conjunto, revelaban un patrón de trato desigual. Llamadas que se alargaban, rechazos sin explicación, la sensación de ser observado con desconfianza. La prensa, que había seguido el caso desde sus primeras horas, retransmitió fragmentos y puso la presión que las instituciones temen: atención pública sostenida. La comisión concluyó su sesión preliminar advirtiendo que había indicios sólidos para una investigación más profunda. No se trataba de una sentencia definitiva, pero sus palabras tuvieron consecuencias concretas. Ordenaron una auditoría de los protocolos, la entrega de todos los registros electrónicos y la suspensión temporal de ciertas prácticas que favorecían la discrecionalidad. Además, solicitaron la comparecencia de responsables de recursos humanos y de cumplimiento de First Heritage. El comentario que hizo la presidenta de la comisión resonó en la sala. El estándar de conducta bancaria exige que el respeto no sea un privilegio condicionado por la presencia de un superior, debe ser un valor base en cada interacción. A partir de la audiencia, la respuesta corporativa se tuvo que mover fuera de los comunicados formales. Los accionistas hicieron preguntas, clientes retiraron fondos por solidaridad o desconfianza, algunas empresas emisoras de pagos mostraron inquietud por la posible exposición de la entidad. El banco intentó calmar la marea con acciones, revisión inmediata de políticas, programas de formación adicionales y la promesa de un proceso de compensación revisable. Los documentos filtrados por Terry, sin embargo, habían desgastado la credibilidad del relato institucional. Ya no bastaban las palabras de arrepentimiento, sino venían acompañados por hechos verificables. En la etapa posterior a la audiencia pública, mientras la comisión compilaba su informe final, otra línea de trabajo se activó: las negociaciones. First Heritage ofreció a Brandon una compensación económica inicial y la posibilidad de un acuerdo confidencial para cerrar el caso. Jordan, con prudencia, habló con su cliente. La oferta era cuantiosa, pero no alcanzaba el monto que figuraba en el cheque original. Más importante para Brandon que la cifra era lo que esa oferta implicaba: un acuerdo cerrado en privado que borraría el episodio del registro público, y con él la posibilidad de cambios estructurales en la institución. Aceptar un cheque y no exigir reformas habría sido una reparación personal a cambio de enterrar la cuestión pública. Brandon, con la serenidad que lo caracterizaba, rechazó la primera oferta. No lo hizo por orgullo, lo hizo por coherencia con lo que buscaba. No quería una transacción que protegiera la reputación del banco a costa del silencio de los afectados. Su postura fue firme pero no vindicativa. Quería medidas concretas que impidieran que el episodio se repitiera. Jordan y Elena negociaron entonces un camino intermedio, un acuerdo que incluyera una compensación económica por los daños sufridos y, simultáneamente, cláusulas que obligaran al banco a implementar reformas verificables y a financiar un fondo de compensación para otras víctimas. La presión pública y la evidencia acumulada condujeron a que la comisión emitiera hallazgos definitivos. Su informe final, publicado tras semanas de análisis, no solo documentó el incidente, sino que lo situó en un patrón institucional. En lenguaje técnico, la comisión concluyó que los protocolos, tal como se aplicaban, producían efectos desproporcionados en determinados segmentos de la población. La orden final incluyó multas administrativas, la exigencia de un fondo de compensación para afectados, la obligación de modificar los manuales de detección para eliminar criterios que permitieran sesgos implícitos, la implementación de capacitación obligatoria en sesgo y trato igualitario para todo el personal de atención al cliente y la supervisión por parte de un auditor externo independiente durante un periodo determinado. Además, por la gravedad del episodio y la evidencia presentada, la gerencia de la sucursal fue objeto de sanciones. Sarah Winters fue destituida de su cargo operativo y se inició un proceso interno disciplinario en recursos humanos. La resolución no fue una restauración total. La compensación económica que Brandon finalmente aceptó resultó ser inferior a la cifra original del cheque. Pero su victoria fue de otro tipo. El banco había aceptado públicamente responsabilidades administrativas, se estableció un fondo para otros perjudicados y, más importante, las políticas internas que permitían discrecionalidades fueron obligadas a cambiar. Además, el banco quedó sometido a un periodo de supervisión y divulgación que haría más difícil que seminarios de eficiencia operativa volvieran a camuflar discriminación.
La reacción pública fue variada y compleja. Para algunos, la sanción fue insuficiente, para otros no había garantía de que las reformas perduraran. Pero hubo consecuencias palpables. Documentos internos se reescribieron, nuevos protocolos se implementaron con controles de auditoría, y los cursos de formación incluyeron módulos sobre sesgo implícito y trato digno. Terry Wilson, quien había arriesgado su posición para sacar a la luz documentos, habló públicamente en foros y mesas redondas, pidiendo responsabilidad y explicando cómo la tecnología puede amplificar sin intención los prejuicios humanos si no se somete a vigilancia. Elena publicó una serie de reportajes que contextualizaban el caso. Explicaban cómo herramientas diseñadas para proteger pueden, sin supervisión, convertir la eficiencia en prejuicio. Con la consolidación de las medidas, Brandon decidió cerrar un capítulo personal y abrir otro con propósito comunitario. Con parte de la compensación y con apoyo de aliados, anunció la creación de la beca Gerald Coleman, en recuerdo del padre cuyo maletín había acompañado tantos comienzos. La beca no era un símbolo de triunfo indigno, era la materialización de una promesa: invertir en jóvenes de barrios desfavorecidos para que pudieran acceder a formación en tecnología y emprendimiento, herramientas que, según Brandon, permiten defender la propia agencia. El anuncio tuvo un momento íntimo. Brandon, frente a un aula llena de jóvenes, habló sin grandilocuencia. «Mi padre me enseñó a no dejar que nadie me haga pequeño», dijo. «Esa enseñanza ahora la convierto en posibilidad para otros». El proceso también dejó lecciones personales. Helen Davis siguió en contacto con Brandon y asistió a actos comunitarios donde su testimonio servía para recordar que la responsabilidad ciudadana puede marcar la diferencia. Jordan Hayes continuó trabajando en casos de discriminación sistémica, usando el expediente de First Heritage como referencia para futuras demandas administrativas. Elena siguió investigando la intersección entre tecnología y sesgo. Su trabajo alimentó debates sobre la necesidad de auditorías algorítmicas y controles humanos conscientes que mitiguen efectos adversos. Pasaron meses y la vida recuperó rutinas distintas. Para Brandon era importante restituir normalidad tanto en lo económico como en lo emocional. Una tarde, acompañado por Maya, fue a depositar fondos en una sucursal del otro banco, una entidad más pequeña, con menos brillo institucional, pero con un equipo que se había comprometido a atender con respeto desde la primera llamada. La escena contrastó con la de aquella mañana en First Heritage. Al acercarse al mostrador, el empleado, un hombre joven con una sonrisa amable, alzó la vista, leyó el nombre en la tarjeta de identificación y, sin titubeos, dijo: «Señor Coleman, buenos días, ¿en qué podemos ayudarle?». La palabra, desprovista ahora de su historia dolorosa, sonó como un reconocimiento sin condición. Para Brandon fue un soplo de alivio. No buscaba deferencia por la suma ni por su posición, buscaba que la dignidad fuese un punto de partida en cada interacción. Esa tarde, al salir del banco con Maya tomándole de la mano, habló con su hija en términos que buscaban ser ejemplo más que lección dura. «Maya», le dijo, «cuando alguien te mire, no dejes que su duda te baje el pulso. Respira, documenta, y si algo es injusto, pide ayuda. No es debilidad pedir apoyo, es responsabilidad». Maya, con la sinceridad de los niños, preguntó por qué la gente actuaba de forma distinta a veces. Brandon respondió con simplicidad: «A veces las reglas y las prisas hacen que olvidemos que hay una persona detrás de cada operación». El cierre del episodio no supuso el final de la discusión pública. Quedaron interrogantes sobre cómo las instituciones incorporan la equidad en sus prácticas diarias. Los talleres de formación y las auditorías externas comenzaron a tener menos carácter cosmético y más cumplimiento real, al menos en el corto plazo. Las políticas que obligaban a documentar los criterios de verificación y a someter los modelos de riesgo a revisiones independientes se convirtieron en parte de la agenda regulatoria impulsada por la Comisión Bancaria del Estado. En lo individual, Brandon continuó su trabajo en tecnología con la misma firmeza que lo había guiado hasta allí, con disciplina y una convicción nueva sobre la necesidad de vigilancia cuando la tecnología y las instituciones se encuentran. Su enfoque no fue la revancha, fue la transformación. Convertir la humillación en política pública fue su objetivo político y moral. La beca Gerald Coleman funcionó como ejemplo, inversión en capacidades y al mismo tiempo como recordatorio de que las soluciones deben ser complejas y estructurales.
En la memoria pública quedó sin embargo un eje poderoso, la palabra Señor y el momento en que fue pronunciada. No fue un simple vocabulario cortés, fue la llave que mostró cómo el reconocimiento puede depender de la confirmación jerárquica, una confirmación que llega tarde para reparar daños inmediatos. Esa palabra se usó como símbolo en debates, en columnas de opinión, en charlas académicas. ¿Qué significa el respeto condicionado? ¿Cómo diseñar sistemas que no deleguen la dignidad a la discrecionalidad? Al final, la historia de Brandon no terminó con un número en una cuenta ni con la destitución de una persona. Terminó con lecciones transformadas en políticas y acciones. Las multas impuestas por la comisión fueron un castigo administrativo con efectos reales. El fondo de compensación ayudó a víctimas que no conocían otra vía. Las auditorías obligatorias dieron visibilidad a prácticas antes ocultas por tecnicismos. Y sobre todo, quedó la idea de que las instituciones pueden cambiar cuando hay evidencia, presión pública y estrategias legales y periodísticas coordinadas. En la última imagen de esta historia, vemos a Brandon y Maya caminando por una avenida tranquila al atardecer. Maya comenta algo sobre la escuela y, sin que la conversación sea solemne, Brandon le ofrece un consejo sencillo. Respeta a los demás y exige que te respeten. El respeto no debe ganarse por títulos, debe ser la norma. Ella asiente y sonríe. En el fondo de la escena, una sucursal discreta recibe a un cliente cuya identidad no suscita sospechas, y el trato transcurre con la normalidad que, desde el principio, merecía Brandon. Si crees que el respeto debe ser por defecto, comparte este vídeo. Haz visible lo que demasiadas veces se pretende invisible.